Entonces, el día de hoy vamos a hablar del manejo quirúrgico del pie plano flexible, enfocándonos más que todo en el manejo quirúrgico, en la técnica, en las diferentes técnicas que tenemos disponibles y pues haciendo como una revisión muy cortica en cuanto a definición, epidemiología y esas otras cosas. ¿Listo? Entonces, como definición, vamos a tener que el pie plano se define como una forma común del pie que en la mayoría de los casos va a ser asintomática y puede considerarse una variante de la normalidad. Va a tener como características clínicas una pérdida del arco medial, una pérdida o disminución del arco longitudinal, un medio pie que va a estar neutro o abducido, un antepié que va a estar supinado o abducido con relación al retropié, un retropié que va a estar valgo vertido y un tobillo que puede o no tener una deformidad en equino. En cuanto a la epidemiología, realmente en la literatura no es clara cuál es la incidencia y la prevalencia del pie plano, porque la mayoría de los pacientes son asintomáticos y no van a consultar por esto, pero lo que se ha visto es que la mayoría de los niños nacen sin marco longitudinal medial, que este se desarrolla aproximadamente entre los 5 y los 6 años en la mayoría de los niños, aunque algunos reportes dicen que se puede desarrollar incluso hasta finales de la primera década de la vida, que a los 3 años más del 50% de los niños van a tener pie plano, que a los 6 años ya solo un cuarto de la totalidad de los niños van a persistir con un pie plano, eh, que el 95% van a ser asintomáticos y que solo un 1% de los pacientes van a tener un pie plano rígido. Y se ha visto que hasta el 20% de los adultos pues, van a tener un pie plano. Como factores de riesgo en los niños, pues, vamos a tener los niños con obesidad, con deformidades en valgo en las extremidades inferiores y también, aunque no está muy claro, hay un componente familiar y hereditario, pero no hay pues como un gen o algo que se haya establecido claramente para demostrar esto. ¿Qué tipos de pie plano entonces vamos a tener? El pie plano flexible sin acortamiento del Aquiles, el pie plano flexible con acortamiento del Aquiles, el flexible con un navicular accesorio y los rígidos que ya vamos a tener las barras tarsianas, talocalcánea y calcánea navicular, el pie en serpentina, el talo vertical congénito y los pies planos de origen neurológico por parálisis cerebral, mielo o por secuelas de polio. Las indicaciones del tratamiento entonces van a ser dolor, que va a ser la principal. El dolor va a estar ubicado en el medio pie, en la región plantar y a nivel del seno del tarso. Limitación funcional por disminución en la tolerancia o en el desempeño en el ejercicio o fatiga fácil, así sea con actividades mínimas como caminar. En cuanto al manejo no quirúrgico, va a estar indicada la terapia física, los estiramientos del Aquiles y la fascia plantar, las ortesis genéricas o a medida, pero lo que se ha visto es que realmente no hay una evidencia clara que soporte el uso de ninguno de estos tratamientos. Pues los pacientes realmente cuando miran los estudios no hay evidencia sólida de que esto los mejore, pero desde el punto de vista clínico muchos pacientes responden a ese tratamiento y la gran mayoría de los pacientes no van a necesitar un manejo quirúrgico. El manejo quirúrgico entonces se va a dar en esos pacientes que van a requerir una corrección de las deformidades presentes en el pie que alteran su función y va a estar dividido en dos grupos, las óseas y las de tejidos blandos. Las de tejidos blandos rara vez están indicadas como un manejo único, sino que en la mayoría de los casos van a ser manejos coadyuvantes a las cirugías de tejidos, a las cirugías óseas, para mejorar las deformidades y prevenir la recurrencia de las mismas. Esto debe quedar muy claro y es que no hay evidencia de ningún tipo que avale el manejo quirúrgico en un paciente con un pie plano, flexible, asintomático. Es decir, en el seguimiento y en la historia natural en el tiempo de los pacientes que tienen pie plano pero no tienen dolor y no tienen limitación funcional, no hay ningún deterioro, no hay ninguna causa que a futuro lleve a que el pie se deteriore, que haga que se deban operar estos pacientes de forma temprana si no han aparecido síntomas o dolor. El objetivo del tratamiento entonces, ¿cuál va a ser? No es lograr un pie que se vea normal desde la radiología, sino que sea un pie controlable, calzable y no doloroso y que le permita al paciente desarrollar sus funciones con normalidad. Y el mejor parámetro que vamos a tener para evaluar la corrección va a ser la realineación
de la articulación talonavicular. Ya entrando entonces en el tratamiento como tal, una de las primeras cosas que tenemos que mirar para definir si es un pie plano flexible con o sin acortamiento del Aquiles va a ser definir esto, porque va a ser muy importante, ya que estos pacientes son más sintomáticos, usualmente no responden al manejo, si al manejo no quirúrgico con fisioterapia o con el uso de las plantillas, incluso el uso de las plantillas puede empeorar los síntomas y debemos realizar el test de Silverskill para ver si estos pacientes tienen necesidad de algún manejo en el Aquiles y qué tipo de manejo se va a hacer. Si no hay acortamiento, el paciente debería tener más de 10 grados de dorsiflexión, tanto en extensión como en flexión de la rodilla. Si hay un acortamiento solo de los gastrocnemios, debe tener más de 10 grados de dorsiflexión en flexión de la rodilla, pero esta va a disminuir en extensión de la rodilla. Y si el acortamiento es de todo el complejo gastrosóleo, va a tener menos de 10 grados de dorsiflexión en flexión de la rodilla y va a tener menos de 10 e incluso menos que en dorsiflexión cuando se hace extensión de la rodilla. La magnitud del equino va a influir en la decisión de qué tipo de técnica para realizar el alargamiento del Aquiles o de los gastrocnemios se va a hacer. Y esto va a ser muy importante porque esta retracción del tríceps va a aumentar el valgo de retropié, aumenta la deformidad y genera estrés en valgo en el medio pie. Entonces, el más común o el que más utilizamos en la práctica diaria va a ser un alargamiento tipo Strayer. Este lo vamos a ubicar en el tercio medio de la pierna. Podemos usar la técnica del cable del electro para marcar más o menos dónde nos da ese punto. Vamos a tener también la posibilidad de hacer la palpación haciendo una prueba generando dorsiflexión y plantiflexión del tobillo para sentir dónde está esa unión miotendinosa. Se va a hacer una incisión de 4 centímetros longitudinal y más o menos 2 centímetros por detrás del borde posterior de la tibia, o también se describe en el punto medio entre la parte posterior de la tibia y el borde y la parte posterior de la pierna. Se va a realizar una disección por planos, se va a abrir la fascia. Si se identifica el tendón del plantar delgado, se debe también cortar, se debe ubicar esa unión miotendinosa. En la unión miotendinosa se debe siempre buscar el nervio sural. Si está adherido a los gastrocnemios, liberarlo. Si no está adherido a los gastrocnemios, normalmente lo podemos ubicar en la fascia, pero siempre debemos encontrarlo y protegerlo. Se debe realizar una disección Roma entre los gastrocnemios y el sóleo. A veces en algunos pacientes no es fácil. En los pacientes donde este plano no se ubica con facilidad, lo que se hace es liberar en la parte muscular final del gastrocnemio para evitar lesionar la fascia del sóleo, y esto no va a tener repercusión en la función del gastrocnemio. Y una de las cosas con las que se debe tener cuidado es no realizar una disección Roma muy extensa, ya que esto va a generar que, digamos, los gastrocnemios tengan un poco más de retracción. Luego de que ya se ha separado el gastrocnemio, la unión miotendinosa del gastrocnemio del sóleo, se debe liberar completamente hasta la parte posterior, siempre revisar nuevamente realizando dorsiflexión, que el desplazamiento sea completo, y como se ve en la imagen en la parte inferior, cuando quedan partes que no se liberan o no se libera bien ese rafe medio de los gastrocnemios, la dorsiflexión que se gana va a ser mucho menor que cuando se hace una liberación completa. Y siempre se debe repetir luego de terminar el procedimiento el test de Silverskill para ver si se logró una corrección suficiente. Otra de las posibilidades va a ser el alargamiento en Z del tendón de Aquiles. Acá ya vamos a tener una contractura que compromete tanto los gastrocnemios como el sóleo. Vamos a realizar un abordaje posterior medial amplio de unos 7 centímetros. Deben evitarse a toda costa los abordajes completamente posteriores por la cicatrización y por las molestias que puede generar después con el calzado, y además por el riesgo de lesiones en una piel que no es muy buena. Va a ser la técnica con mayor poder de corrección, pero lo que vayamos a corregir se tiene que tener en cuenta al momento de liberar para definir qué tan largas van a ser las setas y que no nos vayamos a quedar con un tendón que nos quede corto. Esta técnica pues tiene riesgo de sobrecorrección, pero
si se hace de forma juiciosa, este riesgo pues se puede controlar fácilmente porque se puede vigilar directamente cuánto se está alargando el Aquiles. Se va a dividir de forma longitudinal y se va a cortar o hacia la parte medial o hacia la parte lateral en la zona distal y la inversa en la zona proximal, dependiendo de lo que queramos. Como estamos hablando en este momento de pie plano valgo, lo que vamos a cortar en la parte distal va a ser lateral para que el vector de tracción sea medial. Listo. Y vamos a luego a inmovilizar a estos pacientes en un yeso circular más o menos entre 4 a 6 semanas para permitir la cicatrización del tendón y luego de esto pues ya el paciente deberá realizar fisioterapia para hacer estiramientos del Aquiles. Hay otras técnicas que aprovechan este principio de la rotación de las fibras que tiene el tendón de Aquiles durante su transcurrir de proximal a distal. Sí, entonces va a haber una rotación donde las fibras proximales que están posteriores van a llegar a ser mediales y las fibras que están anteriores van a llegar a ser laterales y las técnicas aprovechan este principio para realizar un alargamiento y prevenir una sección completa del Aquiles. Entonces vamos a tener dos opciones que va a ser el alargamiento con técnica abierta, donde la parte distal, si se libera medial, se debe liberar posterior proximal y si se libera lateral se debe liberar anterior proximal para evitar realizar una sección completa del tendón de Aquiles. Se da dorsiflexión, esto va a permitir un alargamiento de un brazo del tendón sobre el otro, va a tener menor poder de corrección que el alargamiento en Z, pero va a tener muy buen poder de corrección y nos va a permitir que estas partes, estos brazos del tendón del alargamiento cicatricen más rápido y hay menos lesión en los tejidos blandos que cuando se hace una Z abierta. El manejo en el posoperatorio va a ser el mismo. Inmovilización con un yeso circular en más o menos 10 grados de dorsiflexión. No se debe hacer más de esto para evitar la sobrecorrección. Y luego de retirar el yeso, el paciente deberá realizar de forma indeterminada, de forma indefinida, fisioterapia para mantener pues, la longitud del Aquiles. También está descrita la técnica con mini open. Se realizarían dos incisiones, una proximal y una distal, siguiendo este mismo principio de la rotación de los 90 grados. Entonces, si se libera medial distal, se liberaría posterior proximal y si se libera lateral, se liberaría anterior proximal. Esta tiene un poco más de riesgo de generar una tenotomía completa inadvertida, por lo que se debe tener muy presente que debe ser un tendón grueso, de buena calidad, fácil de palpar y recordar siempre cómo realizar la tenotomía para evitar hacer una liberación completa de las fibras y generar un sobrealargamiento en el paciente. El manejo en el posoperatorio va a ser el mismo, yeso por 4 semanas y luego fisioterapia. Está descrito también el alargamiento tipo Hock. Este va a ser rápido y estético, cicatrices pequeñas. Lo que se van a realizar son unos cortes, uno lateral, luego medial y luego lateral, para corregir el paciente, en este caso con un pie plano valgo. Y esto va a generar un alargamiento bastante efectivo del tendón de Aquiles, pero también va a tener un riesgo de una tenotomía completa o un sobrealargamiento que no se ha advertido si se realiza de forma percutánea y no se cuenta con la experiencia. Una forma de hacerlo es realizar este mismo tipo de alargamiento de forma abierta, donde se pueda vigilar la forma como el tendón se alarga y donde se pueda reparar si ocurre algún caso de alargamiento, de sobrealargamiento de sección total inadvertida, pero la recomendación general es, primero, hay que dominar las técnicas abiertas antes de intentar hacer técnicas percutáneas para evitar complicaciones y secuelas de difícil manejo como el sobrealargamiento del tendón de Aquiles. En cuanto a los procedimientos óseos, vamos a empezar entonces con el alargamiento de la columna lateral. Esta fue descrita inicialmente por el doctor Evans en el 75. Al parecer él tuvo buenos resultados, pero según la descripción de la técnica era difícil de seguir para otros cirujanos, por lo que inicialmente no fue tan exitosa. Y luego el doctor Mosca la modificó, describió bien cómo realizar la técnica para hacerla más reproducible
Y lo que se busca en esta técnica es realizar un alargamiento y, y rotación en cuña de esa columna lateral para mejorar la cobertura de la cabeza del talo y rotar todo ese acetabulum pedis, logrando una muy buena corrección de todas las deformidades en eversión y en valgo del retropié. Pero esta sola osteotomía pues no va a lograr corregir el resto de las deformidades que hay en el pie plano. En cuanto a la técnica quirúrgica, vamos a realizar una incisión de Ollier, teniendo cuidado de no lesionar el nervio peroneo superficial ni el nervio sural. Hay que tener presente la ubicación de la tuberosidad del calcáneo, de la calcáneo cuboidea y de los peroneos cuando se realiza la incisión para no irlos a seccionar de forma inadvertida. Se debe ubicar ese istmo del calcáneo, donde vamos a llegar al seno del tarso y a la parte más estrecha del calcáneo desde lateral, y vamos a marcar la osteotomía, que va a ser entre 1 y 2 centímetros, entre 1,5 y 2 centímetros desde el margen de la calcáneo cuboidea, con una leve inclinación hacia la calcáneo cuboidea, y tratando de evitar lesionar, como se ven en las imágenes de la derecha, las superficies o las facetas articulares del calcáneo. Acá hay que hacer una puntualidad, y es que casi en la mitad de los pacientes esta separación entre una faceta media y una faceta anterior no existe. Hay muchos pacientes que tienen una superficie articular de la subtalar completa, y pues en estos pacientes se va a hacer sí o sí una lesión de esa superficie articular, pero lo que se ha visto es que no se producen cambios de artrosis, no se producen cambios asociados a dolor y no hay alteración en la función del paciente, por lo que se deben tratar de proteger, pero en los casos en los que no es posible, tampoco va a ser una causa de morbilidad adicional para los pacientes. Antes de realizar la osteotomía, se recomienda fijar y reducir la calcaneocuboidea con un pin que pase por todo el centro de la articulación, para evitar la subluxación de la calcaneocuboidea al momento de hacer la distracción y el alargamiento de la columna lateral. Y luego de realizar el alargamiento, pues terminar de pasar el pin para sostener el injerto, aunque realmente la función principal del pin no va a ser esta. Lo que se ha visto en los estudios de si es importante o no fijar este pin, porque por ejemplo en la descripción inicial de Evans, la cuña entraba era a presión y no necesitaba fijación. Se observó en esos estudios algo de subluxación de la calcaneocuboidea, pero realmente sin un impacto grande en cuanto a funcionalidad y desarrollo de artrosis o dolor en los pacientes. Pero en los estudios que se han hecho para ver la efectividad del PIN, se ha visto que si bien el PIN sí protege algo, no controla la rotación. Entonces, en el caso de que se vaya a hacer fijación o de que el autor considere que se necesita fijación, lo ideal sería hacerlo con 2 pines para evitar o para controlar ese componente rotacional que con un solo pin no se logra controlar adecuadamente. En cuanto a la cuña, vamos a tener entonces que históricamente se han intentado varios tipos de cuñas. Se intentaron inicialmente cuñas rectangulares de hueso cortical de la tibia, luego se intentaron cuñas triangulares y luego llegamos a las cuñas de forma trapezoidea, que nos van a permitir un mejor comportamiento del alargamiento. Las cuñas rectangulares dan más alargamiento y más corrección, pero también generan más disfunción del resto de las articulaciones del medio pie y del retropié, van a generar sobrecarga y dolor. Las cuñas que son triangulares solo generan desplazamiento en un sentido y no generan alargamiento, por lo que el poder de corrección es menor. Y las cuñas trapezoidales se ha visto que más o menos entre 8 y 12 milímetros, con un promedio de 10-12 en la cara lateral y del 50% de esa medida, o sea, entre 4 y 6 en la cara medial, producen un poder de corrección suficiente de la columna lateral y un alargamiento suficiente en la columna medial, pero sin llegar a generar esa sobrecarga de las otras facetas articulares. Y lo que se observa es que con este tipo de osteotomía, la corrección se hace en todo el core de la deformidad, se logra una adecuada reducción de la talón navicular y se mejora la alineación general del pie. Y
la sintomatología del paciente. En estos pacientes va a ser muy importante siempre evaluar nuevamente si ya no se realizó la necesidad de un alargamiento del Aquiles y ver si el paciente tiene un metatarso aducto que pudiera estar compensado y no ser muy evidente, porque al realizar la osteotomía de alargamiento de la columna lateral, este puede aparecer y pues ya habría que definir si se va a hacer algún manejo adicional o si se requiere alguna modificación en la técnica. La aplicatura plantar medial va a ser un procedimiento de tejidos blandos que va a ser importantísimo como coadyuvante a la osteotomía de alargamiento de la columna lateral. Se va a hacer una capsulorrafia plantar y medial de la talonavicular para reducirla, sacando más o menos entre 5 y 7 milímetros de la cápsula, y se va a hacer un avance del tibial posterior. Hay descritas muchas técnicas. La que describe Mosca es pues un acortamiento con una seta y hacer una sutura de Pulvertaft, pero hay otras técnicas descritas solo de tejidos blandos, avanzando un colgajo de periósteo con el tibial posterior o con chips óseos, pero el resultado es básicamente el mismo. Lo importante es hacer una tensión adecuada de esa talonavicular y un avance adecuado de ese tibial posterior. La osteotomía plantiflexora de la cuña medial va a ser uno de esos procedimientos muy importantes como complemento, pero no como tratamiento principal del pie plano. Se puede hacer y está descrita tanto de apertura en el dorso, que sería la osteotomía de Cotton, como de cierre plantar, como la describe Mosca. Nos va a ayudar a corregir esa supinación del pie. Cuando los pies no son muy rígidos o no tienen mucho tiempo de evolución, la supinación del pie se corrige solita al momento de realizar la osteotomía de alargamiento de la columna lateral. Pero cuando son rígidos o tienen mucho tiempo de evolución, esta supinación es rígida y no se corrige sola al momento de realizar la osteotomía de alargamiento, por lo que se debe realizar el test de apoyo, fingir o forzar el apoyo sobre una superficie plana del pie, ver si hay un apoyo disminuido de la cabeza del primer metatarsiano, y con esto definir si vamos a necesitar una osteotomía de plantiflexora de la cuña medial para llevar ese antepié a una posición adecuada. En cuanto a la fijación, está descrita sin fijación si se utiliza al injerto, se puede fijar con pines, se puede fijar con placa, pues, y la evolución es básicamente la misma. El Evans Mosca, como ya se define como tratamiento completo, va a dar un manejo más integral de la deformidad en el pie, respondiendo a todos los componentes de la deformidad: un alargamiento de la columna lateral, una aplicatura plantar medial, un alargamiento en seta del peroneo corto que puede actuar como un restrictor al momento de hacer el alargamiento de la columna lateral. Si esto pasa, se debe hacer el alargamiento en Z. Si no se ve tensión, no se ve resistencia de los peroneos, se puede dejar tranquilo. Se debe evaluar siempre intraquirúrgico la necesidad de un alargamiento del tendón de Aquiles luego de realizar el alargamiento de la columna lateral, y la osteotomía de cierre plantar de la cuña medial también debe reevaluarse luego de hacer el alargamiento de la columna lateral. Otra de las opciones que vamos a tener es la osteotomía medializadora del calcáneo, que va a tener un buen poder de corrección del valgo del calcáneo, pero que no va a dar rotación en el acetabulum pedis ni va a corregir la deformidad del medio pie. En casos muy severos, como los pacientes neurológicos, esta osteotomía puede utilizarse en conjunto con la osteotomía de alargamiento de la columna lateral, y también va a ser una muy buena opción en esos pacientes con un metatarso aducto compensado, ya que les va a dar una ventaja mecánica a los músculos que realizan la inversión del pie, pero sin aumentar esa deformidad a nivel del medio pie, porque no va a haber esa rotación. La técnica entonces va a ser en la parte posterior del calcáneo, va a tener una angulación hacia posterior superior de más o menos unos 45 grados. Se debe realizar inicialmente con cierre y con escoplo, protegiendo la parte medial y central de la fascia plantar. La lateral se debe incidir para poder que la osteotomía abra, y se va a realizar una traslación hacia medial
de más o menos entre 6 a 10 milímetros. Y esto se puede fijar o con pines o con tornillos con tornillos con cabeza ocultable o con placas escalonadas. Y los resultados son muy similares. También está descrita la combinación o la doble osteotomía del calcáneo. Con el EVAN se va a mejorar la alineación de todo el medio pie y con la medializadora se va a corregir la deformidad del calcáneo cuando esta es muy manifiesta. Estos pacientes tienen buena evolución, se logra una adecuada consolidación y si las osteotomías se hacen bien realizadas, normalmente los pacientes no tienen conflicto de una osteotomía con la otra ni con la evolución de las heridas y se logra una adecuada evolución, una adecuada corrección del pie. La triple C o la osteotomía descrita por Mubarak va a ser una osteotomía donde se va a dar un deslizamiento medial del calcáneo, una osteotomía de apertura del cuboides, alargando esa columna lateral que lleva el pie en aducción, una osteotomía en cuña plantar de cierre del cuneiforme. Esto combinando varias técnicas, logra un buen resultado, los pacientes evolucionan bien, la tasa de complicación es similar, pero esta osteotomía no va a corregir la deformidad en el cora, sino que va a generar unas deformidades compensatorias en el pie, por lo que desde el punto de vista biomecánico no es tan buena opción y podría ser más una segunda opción o un procedimiento secundario en pacientes donde no se logró una corrección adecuada inicialmente con los procedimientos de base. La artrorisis está también descrita en la literatura, no es tan utilizada en nuestro medio. Eh, Viene del griego artro, que es articulación, y risis, que es sostener o empujar contra algo, y hay dos tipos de artrorisis. Una que es subtalar con enortesis, que es llenar el canal del tarso con un implante o injerto para evitar el movimiento de la subtalar en este punto, y otra que va a ser con calcáneo stop, que es simplemente poner un tope mecánico en el calcáneo para evitar esa eversión, esa hipermovilidad del talo sobre el calcáneo. Va a bloquear la eversión, pero va a permitir la inversión normal. La literatura sobre esta técnica ha aumentado mucho en los 10 años, en los últimos 10 años, con mucha literatura a favor. Va a estar indicada principalmente en casos leves, con pies muy flexibles y deformidades poco severas, pero sintomáticas, y principalmente en los pacientes preadolescentes, más o menos entre los 8 y los 10, 11 años, que es donde mejor van a responder. Eh, Como nos dice el profe Galván con respecto a este procedimiento, es un procedimiento muy bueno. El problema es que mucha gente abusa de él y está muy sobreindicado y empiezan a operar un montón de pacientes con pies planos asintomáticos simplemente por la parte estética. En cuanto a la técnica, se va a hacer bajo guía fluoroscópica, la que es con la enortesis. Se va a pasar una guía Roma a través del seno del tarso y luego se van a utilizar una serie de medidores para ver cuál bloquea mejor la subtalar y se va a poner un injerto o un tornillo de interferencia. Se han desarrollado muchos materiales nuevos de titanio, de PIC, de acero, para tratar de bloquear mejor esto, que sea un tercio mayor que el diámetro medido del seno del tarso. Se ha visto que estos pacientes pueden presentar lisis al nivel donde está el injerto y dolor en el seno del tarso porque hay muchas terminaciones nerviosas que ayudan con la propiocepción. Se había visto también casos de metalosis y de mucha lesión articular, pero para esto se han ido desarrollando otros implantes nuevos que al parecer en la literatura más reciente muestran buenos resultados. En cuanto al calcáneo stop, se describe una técnica mínimamente invasiva donde se ubica el seno del tarso y hace una incisión pequeña, se ubica un tornillo en todo ese istmo del calcáneo y se ubica para que la cabeza del tornillo bloquee esa eversión y haga contacto con la prominencia lateral del talo y esto va a dar más estabilidad. Se ha visto que estos pacientes no solo tienen el beneficio mecánico, sino que al parecer la presencia del material ahí también genera una adaptación en esos sensores de propiocepción que hay en el seno del tarso, en esas terminaciones libres,
lo que ayuda a la corrección del pie y se ha visto incluso corrección en espejo en el otro pie cuando no se hace la cirugía de los dos pies al tiempo y se ha visto que esta propiocepción que es tan importante para la estabilidad del tobillo se mantiene en el tiempo incluso después del retiro, ya que estos pacientes usualmente requieren retiro del material 1 a 2 años después del procedimiento. La artrodesis subtalar, si bien es descrita como procedimiento primario históricamente, se debe retirar de las opciones de manejo en el pie plano flexible, va a alterar la biomecánica del resto del pie, va a generar dolor, sobrecargas articulares. Entonces, debemos tratar de nunca utilizarla como manejo primario, sino dejarla más como un procedimiento de rescate, porque siempre debemos priorizar la movilidad articular. Luego de tener esto, entonces debemos tener muy claro que las técnicas que tenemos para la corrección del pie plano van a ser opciones y herramientas que debemos acomodar a las necesidades de nuestro paciente luego de realizar un examen físico, un examen radiológico juicioso y cómo usarlas, cuáles usar y cuándo usarlas es lo que va a hacer la diferencia entre tener un desarrollo exitoso y una buena evolución a un paciente que evolucione mal. Como conclusiones, entonces vamos a tener que la mayoría de los pies planos valgos van a ser flexibles y asintomáticos, por ende no van a requerir, por ende no van a requerir ningún manejo. De los sintomáticos, la mayoría van a responder a un manejo conservador así la evidencia sea mala, por la que los pacientes que vamos a llevar a cirugía son pocos, que se debe realizar siempre un análisis juicioso y completo de las deformidades que presenta el paciente. Algunas de estas se deben reevaluar en el intraoperatorio como el Aquiles y la supinación del pie y que según su severidad vamos a lograr un adecuado entendimiento de las alteraciones que generan los síntomas que debemos elegir con cuidado entre las opciones quirúrgicas, aquellas que nos permitan solucionar el problema de la mejor manera, con el menor riesgo y sin generar otras lesiones asociadas. Y tener siempre presente que la decisión de qué se va a hacer es más importante que la incisión que hacemos en el paciente.